buenas noches a todos. Nuevamente tengo el placer de presentar a un compañero y amigo. Él es profesor del máster del posgrado universitario de implantología de la UMH y es cirujano maxilofacial, como podéis ver en su presentación, y nos va a hablar de injertos en bloque y la utilidad que estos siguen teniendo en nuestra práctica diaria. Sin duda, el que más injertos en bloque habrá realizado esta noche de los que estamos aquí es él, y quién mejor que él para poder decirnos la utilidad que tienen hoy en día, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentas, Andrés. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Guillem, por tu amable presentación. Vamos a intentar darle respuesta a lo largo de esta horita que tenemos por delante a la pregunta que nos hemos planteado, si siguen siendo útiles nuestros injertos en bloque. Bien, a ver si consigo pasarla. Sí. Bien, tenemos unos defectos óseos susceptibles de regeneración ósea, que son fundamentalmente dos. Los defectos que tenemos cuando hacemos una extracción, es decir, defectos por extracción inmediata, o bien defectos cuando ya el hueso ya está, regenerado y tenemos un defecto establecido después de que haya pasado tiempo después de la extracción, porque se afrontarán de forma muy diferente. Bien, como describió Nicolás Kaplanis ya hace unos años, año 2009, después de una extracción podemos tener o las paredes intactas, o que nos falten una, o dos, o tres, o todas las paredes óseas. Y conforme tengamos uno de esos defectos, tendremos que actuar en ese momento para intentar minimizar el daño ulterior lo máximo posible. Pero existen también unos defectos que serían establecidos y que Wang y Al-Samari describieron en 2002 y los describieron como una clasificación que ellos llamaron HCV, es decir, defectos establecidos horizontales, verticales y combinados o mixtos, y dándole una gradación dependiendo de los milímetros que tuvieran de mayor o menor gravedad. En el mismo sentido, podemos calificar estos defectos de forma cualitativa, es decir, si los defectos los tenemos a nivel horizontal o los tenemos a nivel vertical, si los tenemos en la zona vestibular, si los tenemos en la zona lingual, si son apicales, coronales, si son dobles o no lo son, ¿vale? Y también podemos tener unos defectos cuantitativos, que es esos mismos defectos, pues graduarlos dependiendo de la cantidad de hueso que nos falta. Pueden ser leves, moderados o graves. En el año 2013 se estableció una clasificación, la clasificación de Colonia de los defectos alveolares, que era prácticamente la misma clasificación que tenía Wang, pero le añadía un concepto importante, como tenéis aquí abajo, y es que hacía referencia a si el defecto estaba dentro del contorno óseo o si estaba fuera del contorno óseo. Eso se ha puesto muy de moda en los últimos congresos de la EAO. Han habido bastantes conferencias relativas a dónde se sitúa el defecto. Si el defecto está dentro del marco óseo, es decir, está dentro del lo que sería el marco óseo o el envoltorio esquelético que ellos llaman, o estaría por fuera. Si tenemos un defecto dentro del marco óseo, la regeneración es relativamente fácil y cualquier material de injerto que coloquemos aquí va más o menos a ir bien, va a funcionar, salvo la zona más alejada, que no sabemos un poco qué bien pasa. Y es parecido a lo que pasa cuando quitas un quiste mandibular, un quiste maxilar, en la que después de un tiempo tenemos todo regenerado, muchas veces salvo la parte central, ¿no?, que es donde las células de los bordes del hueso llegan con más dificultad y emigran con más dificultad hasta el centro. Entonces, cuando tenemos un defecto dentro del marco óseo, como en este caso de aquí, pues prácticamente lo que tú pongas aquí, cualquier biomaterial va a funcionar bien. Sin embargo, cuando el defecto lo tenemos fuera del marco óseo, como sería esta regeneración vertical que tendríamos aquí, el esfuerzo de las células óseas para infiltrar, para regenerar toda esta zona es mucho más complejo. Y muchas veces tenemos, por supuesto, que echar mano del hueso autólogo, porque el biomaterial que utilicemos no va a ser muchas veces suficiente para llegar
hasta ese punto de regeneración que queremos. Por supuesto, ya lo dijo Garg en su libro en el año 2004, su libro que os recomiendo a todos. Él comentaba que el tipo de injerto que debemos de utilizar depende del potencial osteogénico del defecto que tengamos que restaurar. Es decir, cuando mayor sea ese potencial del defecto que tenemos, la cantidad de hueso autólogo será menor y viceversa. Si tenemos un defecto como el que veíamos antes, que tiene muchas paredes óseas, nos hará falta un biomaterial de bajo potencial osteogénico. Por ejemplo, podemos utilizar un senoinjerto o un aloinjerto. Pero si tenemos un defecto de todas las paredes, un defecto tipo filo de cuchillo, pues lógicamente tendremos que ir a morir a un injerto autólogo. Ya este concepto ya lo transmitió Carl Mies también en un artículo antiguo del año 93, en el que comentaba que el tipo de injerto a utilizar dependerá del defecto óseo a restaurar. En general, cuando mayor sea el defecto óseo, más cantidad de hueso autólogo se requerirá. Estos defectos que tenemos aquí, por ejemplo, que son defectos por extracción, muchos de ellos, son defectos que tienen bastantes paredes óseas, bastante favorables y que muchas veces no requerirán injertos óseos autólogos, sino que con cualquier biomaterial podremos estar funcionando. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con este tipo de pacientes? Pues son pacientes en que se han colocado implantes en situaciones realmente que no tendrían que haberse colocado porque no había una regeneración previa. Es decir, no podemos colocar implantes de cualquier manera, en cualquier lugar, porque después los graves problemas que vamos a ver son muy importantes. Por ejemplo, en la señora que vemos a la derecha se han colocado dos implantes prácticamente a nivel apical en comparación a los dientes de al lado. Esto ocasiona pues un grave defecto estético y un problema catastrófico muy difícil de solucionar. Por lo tanto, sabemos que la posición del implante es básica, es fundamental y es crítica, y estamos siempre hablando de pocos milímetros. Con lo cual, si no disponemos de esa situación anatómica adecuada, ese defecto que tengamos debemos de regenerarlo previamente. No es que escatimar esfuerzos en la regeneración ósea y utilizar los injertos que sean necesarios. Os recomiendo también este libro, el Implant Site Development, que nos habla de la gestión y el desarrollo del sitio implantar. Es decir, hace referencia en todo el libro de que básicamente tenemos que regenerar aquellos defectos para colocar nuestro implante en la posición adecuada, en la posición idónea. No nos vale colocar el implante de cualquier manera, como los ejemplos anteriores, si no veremos muchísimos problemas ulteriores. Es necesario reconstruir aquello que se ha perdido previamente. Por lo tanto, tenemos los defectos establecidos, que van a ser defectos de este tipo. Son defectos muy diferentes de los que hemos visto en la diapositiva anterior, en las que vemos crestas en filo de cuchillo, como veis aquí arriba, defectos verticales en la mandíbula, defectos posttumorales, crestas en filo de cuchillos, etcétera, etcétera. Estos defectos grandes no podemos ir a regenerarlos muchas veces con biomateriales de poco nivel regenerativo, sino que muchas veces tenemos que ir a utilizar hueso autólogo y muchas veces hueso autólogo en bloque para darle una reconstrucción 3D como queremos a nuestro defecto. Y la pregunta sería, en el año 2017 el hueso autólogo sigue siendo el gold estándar, como siempre se ha dicho, y es el referente al cual se comparan todos los demás injertos óseos, o ya hemos perdido ese gold estándar. ¿Sigue siendo la reconstrucción con injertos de hueso autólogo nuestro referente en los grandes defectos, o ya no? ¿O ya el estándar platinum sería la bioingeniería tisular? Bien, yo pienso que en España en este momento todavía no. Todavía no, porque estamos todavía lejos de disponer de biomoléculas como las BMP2, por ejemplo, que se utilicen a nivel digamos, cotidiano. En el año 2012, ya hace 5 años, se celebró en San Francisco un simposium que se titulaba Desde el hueso autólogo hacia la ingeniería tisular, un cambio de paradigma. Pues yo creo que todavía, pese a los buenos resultados que se están obteniendo, los artículos que hacen referencia a la utilización de las DMP2 para no tener que sacar injertos autólogos del propio organismo, todavía en nuestro país no estamos en el momento de decir hemos abandonado ya el injerto óseo y estamos ya en un nivel superior, en un nivel platinum, y estamos ya utilizando bioingeniería molecular. Todavía no.
Hay muchos artículos relativamente recientes y ya en humanos que hacen referencia pues a los buenos resultados que se obtienen cuando utilizas rejillas de las como las que estamos viendo ahí, con geles o con esponjas embebidas con BMP2. Desde mi punto de vista, el hueso autólogo continúa siendo el gold estándar y lo continúa siendo por su historia, una historia que viene de muchos años de reconstrucción, la cirugía maxilofacial, que avalan los buenos resultados de los injertos óseos en bloque de múltiples deformidades óseas, y nos hemos beneficiado desde hace muchísimo tiempo de esta tecnología, de esta técnica de injertos óseos. La literatura también avala, por supuesto, la utilidad de los injertos óseos en bloque, y la biología. No hay nada mejor que el hueso autólogo en bloque, eso es una evidencia. No hay mejor sustituto, mejor reemplazador que el hueso autólogo del propio paciente. Por lo tanto, el injerto óseo ideal debe incorporar 3 elementos fundamentales. Uno son células precursoras osteogénicas, otro es una señal osteoinductora y el otro es un armazón osteoconductivo. Entonces, el hueso autólogo sigue siendo nuestro gold estándar, nuestro referente, porque tiene unas moléculas de señalización, las growth factors, es decir, actúa de forma osteoinductiva, actúa además de una forma osteoconductiva por el armazón mineral que contiene el hueso autólogo, y por supuesto es osteogénico por las células que contiene, que son básicamente osteoblastos y stem cells. Todo este conjunto en un ambiente adecuado, cerrado, no expuesto a cavidad oral y con un tiempo suficiente, entre 4 y 6 meses de duración, nos lleva a una regeneración ósea adecuada para nuestros defectos óseos de los maxilares. ¿Por qué el hueso autólogo se sigue considerando el gold estándar entre los injertos óseos? Pues básicamente porque es, como hemos dicho, una fuente inductiva, no produce antigenicidad, tiene una perfecta biocompatibilidad y se consigue una dimensión instantánea con un aumento 3D, un aumento tridimensional, sobre todo cuando se utilizan injertos en bloque. Esto ya viene de artículos antiguos, desde el año 87, o sea, son conceptos ya relativamente viejos. Y este año en la IAO de París, pues en la conferencia que dio el doctor Arzi, él decía cuándo recomendar los injertos óseos en bloque como primera opción. Y él comentaba que hay que hacerlo en aumentos laterales o verticales extensos, es decir, que sean defectos grandes, en defectos combinados que a la vez sean laterales y verticales. Cuando sea preciso restaurar relaciones intermaxilares, por ejemplo, que se ha perdido la dimensión vertical, o tenemos una ratio corona-raíz muy desproporcionada, muy inadecuada. Cuando queremos que haya un soporte labial para el paciente, y cuando hay que rellenar un defecto óseo-alveolar importante o un vacío anatómico, por ejemplo, cuando hemos extirpado un quiste, hemos extirpado un tumor y nos queda un vacío. Por estos defectos raramente se pueden utilizar otros tipos de injertos, a no ser que sea el propio hueso autólogo. Bien, tenemos 3 formas de situar los injertos en bloque, que ya conocéis y lo repasamos: la forma on-lay de aposición, la forma in-lay de interposición y hacer lo que el doctor Curie llama la reconstrucción 3D. Esta técnica se ha puesto muy de moda porque hay mucha gente que ha hecho sus cursos y está muy de moda tanto a niveles de España como de Europa, y se está dando mucha preponderancia a esta tecnología. Bien, entremos en la primera parte, en los injertos on-lay de aposición. Ya sabéis que tenemos unas fuentes intraorales, una fuente intraoral y una fuente extraoral. Básicamente, de la fuente intraoral se puede utilizar el mentón y la rama. Aunque va ganando fuerza la rama respecto al mentón, ya en los últimos años básicamente utilizamos más la rama y el cuerpo, básicamente porque tiene muchísima menos movilidad que el mentón. Es un injerto mucho más cortical, no es un injerto córtico esponjoso como es el mentón, pero el posoperatorio es como el de una muela del juicio. Es un posoperatorio muy bien aceptado por el paciente y no suele haber disestesias nerviosas. Como fuente extraoral solemos tener la crestelequia y la calota, básicamente cuando utilizamos injertos en bloque, y solo lo dejamos para defectos muy importantes. Aquí tenéis unos pequeños ejemplos de un injerto de mentón. Se puede sacar una gran cantidad del mentón. De la rama y el cuerpo se puede utilizar una menor cantidad, es un hueso más cortical. La cresta ilíaca es el mejor hueso que hay, el hueso biológicamente más potente que tenemos en el organismo para la regeneración, por la gran cantidad de células osteoprecursoras que tiene. Y la calota craneal pues es un hueso muy cortical, pero que raramente se te va a reabsorber.
tiene con respecto a la cresta ilíaca la gran ventaja de la falta de reabsorción, y la cresta ilíaca tiene en su, digamos, en su debe, tiene que es un injerto que se reabsorbe bastante y hay que siempre sobrecorregir mucho para no quedarnos sin hueso. Bien, veamos unos defectos horizontales para ver cómo manejamos esto con los injertos óseos. Aquí tenemos el típico defecto de estrechez por la falta de un central que se ha extraído hace mucho tiempo, no se ha regenerado, no se ha hecho nada, no se ha hecho preservación alveolar, con lo cual encontramos crestas muy finitas de ese nivel que reconstruimos perfectamente con injertos en bloque pequeños, rápidamente obtenibles de la zona posterior de la mandíbula. Lo recubrimos con membranas porque hemos visto con el tiempo que cuando colocamos membranas de colágeno el nivel de reabsorción es menor. Aproximadamente a los 4 meses, fijaros cómo ha mejorado el panorama que tenemos en ese central. Y al abrir vemos que la ossificación, que la incorporación de ese injerto en esa zona es perfecta, no se ha perdido absolutamente nada de hueso, porque veis que las cabezas de los tornillos de fijación están absolutamente a ras. Eso significa que si no se ven las espiras, el nivel de reabsorción es cero. Prácticamente podemos medir el nivel de reabsorción que tiene un injerto midiendo un poco las espiras que tenemos expuestas. Es un caso antiguo, veis que son incisiones ya que ya no hacemos hace mucho tiempo, pero veis que en esa zona es muy importante siempre manejar bien los tejidos blandos. Aquí tenemos una situación de un injerto de tejido conectivo para darle volumen. Siempre es muy importante darle volumen en esta zona de la premaxila del sector estético, y esta es la restauración que consiguió su prostodoncista. Un defecto más grande, como este caso de aquí, que son ya cuatro dientes los implicados. Vemos a la izquierda que tiene un defecto en reloj de arena. En la zona central prácticamente hay 2 milímetros de hueso. Hay que regenerarlos, un defecto grande. Ya no tenemos el triángulo típico perfecto para colocar implantes. Si queremos un buen resultado tenemos que regenerar. A otra gente puede intentar regenerarlo con membranas, con biomateriales, pero la forma más idónea desde mi punto de vista es hacerlo con injertos en bloque. Fijaros el defecto que tenemos a este nivel y a este nivel, defecto cóncavo, que lo que vamos a hacer es colocar, en este caso son injertos de rama. Colocamos nuestros injertos, siempre intentamos colocar 2 tornillos para que no tenga facilidad de bascular nuestro injerto, sino que esté muy fijo, muy adherido a lo que es el lecho receptor. En algunos casos incluso se resquebraja un pelín cuando apretamos un poquito los tornillos, pero no pasa absolutamente nada. Y esta zona de aquí delante la vamos a rellenar con hueso autólogo. Hueso autólogo que recubriremos después, en este caso con PRGF y una membrana de colágeno. Y fijaros que al cabo de 4 meses, toda la zona que tenemos, el injerto en bloque, más los 2 injertos en bloque que tienen, más la zona central, que es la zona que hemos regenerado con hueso de esponjosa, obtenido con raspador de hueso, con Safe Scrapers. Fijaros qué buena incorporación tiene, qué buena calidad, cómo sangra ese hueso. Es un hueso completamente sano, un hueso saludable, hueso perfectamente bueno para colocación de nuestros implantes. Veis aquí que nos hemos colocado en la situación de los laterales. Fijaros que tenemos más de 2 milímetros de hueso por vestibular, que es lo que quiere nuestro implante. Nuestro implante quiere que tengamos un buen lecho óseo por encima y que no tenga tendencia en un futuro a tener dehiscencias y tener pérdidas en la zona vestibular. Por lo tanto, es muy importante colocarlo a nivel palatino y tener bastante hueso por vestibular. Y esto se consigue teniendo un buen lecho óseo donde colocar nuestro implante. Esta es la prótesis que consiguió su prostodoncista. Podría ser mejorable o no, pero bueno, es un resultado que a la paciente le satisface enormemente. Bien, veamos en este caso también un defecto grande en la paciente que tiene una retrusión maxilar, una pseudoclase 3, una cresta en filo de cuchillo, y que no vamos a reconstruir porque ella no quiere reconstruirse con injertos de cresta ilíaca, como habríamos hecho hace unos años. Pero yo quería ganar volumen en la zona de la premaxila para no tener que hacer una prótesis con tanto cantilever horizontal y mejorar un poco el soporte labial. Entonces, fijaros en algunos de los cortes que prácticamente hay 1 milímetro de hueso. Entonces, le propuse a la paciente colocar injertos de mentón para ganar un poquito en esa zona de premaxila y no colocar 4 cigomáticos, sino colocar solamente 2. Y en la zona anterior colocar solamente 4 implantes estándares. Bien. Fijaros que hemos colocado nuestros 2 bloques de mentón y hemos regenerado con chips de raspador de hueso en la zona superior, que recubrimos
cubrimos con nuestras membranas de colágeno, somos muy habituales nosotros también a utilizar PRP, PRGF para manejar los injertos. Bueno, pues todo este conjunto, al cabo de 4 meses, tenemos una perfecta, fijaros la consolidación del injerto, aquí hay una pequeñita necrosis a este nivel que no nos va a pedir colocación de implantes, no hay pérdida ósea porque fijaros que las cabezas de los tornillos están adheridas, están planas con respecto al injerto, no hay exposición de espiras. Aquí tenemos las chinchetas donde se colocan las chinchetas de la fijación de la membrana y fijaros qué buen aspecto hemorrágico tiene este hueso sangrante fabuloso para colocar nuestros implantes en esta zona. Colocaremos ahí 4 implantes de forma estándar y 2 cigomáticos en la zona posterior, que es lo que había planificado. Además, vamos a volver a regenerar con hueso de Safe Scraper la zona de esa pequeña zona de necrosis de ese injerto para favorecer que no tengamos problemas futuros. Fijaros el volumen que hemos ganado en esta zona de aquí, en esta representación con una biorréplica para simular nuestra cirugía, que siempre pedimos con mucha frecuencia para reproducir la cirugía que vamos a hacer en el paciente. Pues bueno, vemos el importante volumen que hemos ganado aquí delante para mejorar un poco el perfil labial. Este es el paciente de la carga inmediata. Si hubiéramos hecho injertos de cadera, pues hubiéramos tardado entre 1 año y 14 meses. Y esta paciente a las 24 horas o 48 horas los sumos tiene esta prótesis de carga inmediata, que no es genial. Pero bueno, al cabo de 4 meses más o 5 meses se consigue una prótesis de porcelana que es completamente satisfactoria para la paciente. En este caso, por ejemplo, en el que tenemos una cresta, como veréis, en vez de ser el maxilar superior en filo de cuchillo, pero mandibular, y vamos a sacrificar estos dientes de delante para colocar un Olonfor futuro. Fijaros qué fina es la mandíbula a este nivel, es muy fina. Lo que vamos a hacer es una osteotomía a este nivel, porque vamos a utilizar un Olonfor, y vamos a hacer una osteoplastia muy grande para esta parte de la mandíbula superior, esta parte crestal, utilizarla como injerto. ¿Veis que os parecerá una raridad el corte que hemos dado a la mandíbula aquí? Fijaros, es una cresta, un filo de cuchillo muy inapta para colocación de implantes. Cortamos nuestra mandíbula, este injerto lo partimos, esto va a actuar como injerto, lo partimos por la mitad y lo colocamos en la zona vestibular para darle mayor volumen óseo, porque se ha planificado colocar un Olonfor al cabo de unos meses cuando estos injertos se hayan adaptado al lecho receptor. Hemos puesto unos implantes transicionales para que la paciente lleve una prótesis provisional y al cabo de 8 meses posoperatorios, porque la paciente decidió esperar un poco más esta situación que tenemos. Falta encía queratinizada, por supuesto, pero tenemos un buen volumen óseo para la colocación de nuestros implantes. Fijaros qué maravillosa situación tenemos en este momento en el que abrimos, quitamos los tornillos. Voy a decir que no quitamos los tornillos, se nos rompieron prácticamente todas las cabezas porque estos tornillos se quedaron absolutamente fijados, osteointegrados. Es una cosa que no suele pasar a menudo, pero estos tornillos se quedaron, lo veréis en la radiografía, osteointegrados y solamente pudimos se rompieron todas las cabezas. Retiramos los tornillos transicionales, estos implantes transicionales, y fijaros qué buen aspecto tiene este hueso, que permite colocar 4 implantes como hemos planificado para hacer un Olonfor. Colocamos nuestros transepiteliales. Fijaros aquí, como os comentaba, los tornillos que no hemos podido sacar porque se han quedado absolutamente integrados en el propio hueso del paciente. A las 24-48 horas tiene esta prótesis provisional y tiene una prótesis definitiva aproximadamente a los 4 meses de acrílico. También podemos hacer lo mismo con defectos verticales, por ejemplo, en defectos arciformes de este tipo a nivel posterior mandibular, que es el caballo de batalla. Yo personalmente creo que es lo más complejo de manejar en implantología actual. Los defectos mandibulares posteriores. Se pueden utilizar muchas técnicas, ahora tenemos, por supuesto, los implantes cortos, que han venido a favorecer en estas situaciones, son un gran apoyo, una gran ayuda. Pero en algunos casos, sobre todo hace algunos años, utilizamos injertos en bloque a nivel del mentón y los trasladamos a nivel posterior. Esto obliga a tener un manejo exquisito de los tejidos blandos porque es en esta posición el injerto que tiene más tendencia a la dehiscencia de sutura y a exponerse a la cavidad oral, con lo cual se pierde. Por lo tanto,
Esto requiere un manejo súper cuidadoso de los tejidos blandos con un despegamiento muy importante tanto a nivel vestibular como a nivel lingual para que nuestra herida cierre perfectamente sin tensión. Esta es la radiografía al cabo de unos días de colocación del injerto. Este paciente no tenemos fotografías de los implantes, pues los remitimos a su dentista, los colocó él. A nivel de premaxila, por ejemplo, en un paciente que perdió tres piezas a nivel anterior de premaxila, pues bueno, también podemos colocar, un caso también antiguo, colocar injertos a nivel vertical para no tener unos dientes tan largos. Fijaros, en un caso antiguo. En el momento de la apertura veis que el injerto está perfectamente aposicionado al defecto y permite colocación de los implantes en la posición adecuada para la rehabilitación del paciente. Bien, ¿qué estabilidad tienen los injertos a largo plazo? ¿Hay alguna variación? ¿Hay pérdida marginal en un hueso, en una zona que se ha regenerado con injertos en bloque? ¿O qué podemos decir al respecto? Fijaros, os voy a presentar un caso para ilustrarlo. Este es un caso que podéis decir, vaya fotografías más malas a presentar desde aquí. No, no son fotografías malas, son diapositivas digitalizadas de porque en aquella época no había fotografía digital. Y fijaros que es una fotografía antigua, no solo por la calidad, sino por las incisiones tan antiguas que utilizábamos entonces. Es un defecto en un central que colocamos un injerto pequeñito para favorecer la posición del implante. Esto fue en el año 99. Y yo le pedí al paciente que viniera hace unos días a hacerse una radiografía para comparar. Fijaros, en el año 1999, como estaba, tenía la típica pérdida de 1 milímetro que se producen todos estos implantes de conexión externa. Y lo mismo, quizás un poquito más, no sé, ahora igual 1 milímetro más, pero que es han pasado 18 años de esta fotografía, de esta diapositiva, es decir, de esta radiografía periapical a esta nueva, aproximadamente han pasado 18 años y vemos que la estabilidad es perfecta, no ha sufrido prácticamente mucha variación en el tiempo y podemos decir que un implante situado en un injerto autólogo en bloque funciona exactamente igual que un implante colocado en hueso prístino, en hueso nativo. Por lo tanto, la estabilidad es absoluta y perfecta en el tiempo. Bien, ¿qué podemos decir de los injertos extraorales? Pues que los injertos extraorales los tenemos que dejar para grandes defectos óseos y atrofias maxilares. Hay muchísimos artículos, alguno de ellos es este que os dejo aquí, que compara dos métodos para la maxila atrófica, injertos de cresta ilíaca e injertos de calota craneal. Yo a nivel personalmente he utilizado siempre los injertos de cresta ilíaca porque me es muy complejo proponer a un paciente mío el ir a la calota craneal, aunque reconozco que es un gran injerto, un injerto muy bueno estructuralmente, arquitecturalmente es un injerto genial para reconstrucción de los defectos óseos. Es un injerto que no se te reabsorbe prácticamente nada, pero que personalmente es muy difícil de vender la idea de anestesia general, incisión en cuero cabelludo, etcétera, para conseguir algún injerto de este tipo. Bien, sin embargo, en esta paciente, por ejemplo, que nos consulta porque tiene una fractura muy mal tratada en un centro hospitalario diferente al nuestro y que, como veis, este fragmento está muy mal reducido y además existe una fractura no tratada a nivel subcondilar bajo. Es una paciente que tiene una pérdida de 8 piezas dentarias a este nivel porque este canino está perdido y tiene una simetría facial. Y estos pacientes, por ejemplo, en esta paciente utilizamos injertos de cadera porque en estos defectos tan grandes muchas veces no tenemos hueso suficiente en la mandíbula intraoral para poder reconstruirlos. Fijaros el gran defecto óseo que tiene. Todo este es el hueso que nos falta para dejarla en condiciones adecuadas para colocar nuestros implantes en una situación apropiada. Y en esta paciente, que veis la reconstrucción de una biorréplica, fijaros, esta fractura no está correctamente reducida, este fragmento óseo está absolutamente mal colocado y esta fractura no está tratada. Aquí no podemos coger injertos de mentón porque tenemos mini placas que nos vamos a tener que
reosteotomizar todo esto y va a ser complejo utilizar injertos intraorales y hay que ir a injertos extraorales. Entonces, ¿cuál es el plan que haremos en esta paciente? Pues bajo anestesia general, extraeremos el 13, haremos unas reosteotomías de todas las fracturas del ángulo y cuerpo mandibular y a su vez colocaremos injertos de calota en el defecto del maxilar. En segundo lugar, haremos, o la ortodoncista hará una ortodoncia mandibular para mejorar la inclinación de esos dientes. En tercer lugar, haremos unos implantes dentales. En cuarto lugar, un provisional atornillado. Y en quinto, una prótesis definitiva. Estas son las reosteotomías de las fracturas para dejarlas en buena situación. Y en esa misma cirugía, aprovechando la anestesia general, vamos a la calota craneal y conseguimos unos injertos que utilizaremos en la zona de la premaxila, donde no recuerdo que faltan 8 piezas dentarias. Es un tramo muy largo. Aquí lo veis, desde el 13 hasta el 25. Fijaros, al cabo de 9 meses, cuando reabrimos, la perfecta incorporación de este injerto de calota craneal. Tiene varios injertos, 2 aquí y otro arriba. No se ha perdido hueso. Fijaros que el tornillo, la cabeza del tornillo está a ras del injerto, con lo cual podemos definir que no se ha habido ninguna resorción ósea. Colocamos nuestros implantes en la posición que el ortodoncista ha considerado más adecuada. La chica llevará una prótesis provisional atornillada a los implantes durante un tiempo hasta que acabe la ortodoncia. Fijaros que hemos corregido, hemos armonizado un poco su perfil facial, ya no tiene esa zona del ángulo mandibular que sobresalía tanto, que le preocupaba tanto a ella. Y hemos colocado 4 implantes, las fracturas han consolidado y esta la prótesis que consiguió su dentista. Me hubiera gustado una prótesis tipo 1, con diente a tope, pero bueno, no pudo ser. Pero la paciente está súper satisfecha con este tratamiento tan complejo que duró prácticamente 2 o 3 años. En el año 2002 conseguí estas fotografías de esta paciente que tiene un quiste maxilar por un canino incluido y que en el año, este es el TAC, es un importante quiste que parece una maxilar y que mide aproximadamente 3 por 2 centímetros, 3,5 por 2 centímetros de volumen, y que en el año 2009 viene y consulta porque tiene un defecto, ella quiere comer por su lado izquierdo y tiene un defecto muy importante a nivel de la zona posterior del maxilar y quiere corregirlo. Fijaros que es un defecto muy importante, un defecto difícil de reconstruir con injertos de cavidad oral. Fijaros qué defecto tan grande. Y es un tipo de defecto muy difícil de corregir porque es un defecto tipo puente romano en el que no hay nada ni por delante ni por detrás. Es decir, es un defecto pasiforme, pero que no tienes placa palatina. Todo lo que hay que reconstruirlo desde las paredes, desde arriba. Entonces, en este caso se nos ocurrió movilizar con tratamiento ortodóncico, movilizar este premolar hacia la zona posterior, enderezando este molar, para ir creando hueso nuevo en la zona anterior y colocar implantes. Fijaros que bien va moviendo el premolar hacia la zona posterior, va regenerando hueso y anchura ósea para colocar implantes aquí delante. Fijaros aquí al finalizar que hemos mejorado muchísimo la inclinación de los dientes. La situación oclusal ha mejorado mucho, tenemos una buena zona porque esto es un canino de leche que habrá que extraer para colocar nuestros implantes, pero bueno, hay que decir que esto tiene evidencia de estudios experimentales, evidencia de ensayos clínicos, estudios clínicos ya de hace muchísimos años, desde el año 79 tienes estudios clínicos que avalan que el movilizar piezas dentarias va generando hueso a nivel anterior, es decir, vas corriendo, digamos, de la pieza dentaria en cuestión y va regenerándose hueso en la zona anterior, de esta forma. Y permite colocar un implante, o bien, si no quieres colocar un implante, te permite colocar un póntico. Fijaros que la zona está estrecha de aquí, cuando tú mueves el premolar hacia la zona posterior, lo que hace es que va arrastrando el hueso y va mejorando el nivel óseo en ese punto. Y ahí colocaremos nuestro implante, o bien, si no queremos colocar un implante, pues su dentista colocará un póntico a ese nivel. Bien, en ese caso es lo que hicimos. Pero llegado a este límite, esta pieza está perdida, porque cuando hacemos un TAC, fijaros el gran defecto que todavía nos queda por corregir aquí. Y nosotros queremos colocar un implante justo a este nivel. Eso es un defecto muy grande todavía
y a pesar de haber movilizado el premolar a la zona posterior y haber regenerado el hueso en la zona anterior, hemos ido a la cadera y hemos cogido con cirugía mínimamente invasiva un pegamento de cadera y lo hemos trasladado a la zona que estaba ocupada por el quiste, que el premolar es incapaz de corregir. Fijaros que cuando abrimos, no tengo fotografías de la cirugía, que además me hice a nivel hospitalario, en el hospital mío donde trabajo, pero sí que tengo las fotografías de cuando le coloqué los implantes y fijaros, este es el injerto de cadera, que aunque perdimos un poquito porque fue un caso muy complejo, nos permite una buena situación para colocar implantes dentales en una situación adecuada y rehabilitar a la paciente en la zona posterior, que es lo que ella desea. Por lo tanto, en grandes defectos óseos, pues está indicado o bien los injertos de calota craneal o los injertos de cresta ilíaca. Bien, ¿qué pasa con las atrofias maxilares tipos 4 y 5? Grandes defectos. Fijaros que crestas en filo de cuchillo son graves atrofias maxilares tipo 4, tipo 5, en las que se benefician de reconstrucciones completas con injertos en bloque a nivel anterior, elevaciones de seno simultáneas, y te permite colocar en un segundo tiempo implantes en una situación mucho más adecuada y rehabilitar a estos pacientes. Fijaros este caso de aquí abajo, por ejemplo, una niña pequeña que fui siguiendo desde los 14 años hasta que tuvo 18 años en la que hice esta reconstrucción y después conseguir estos resultados que no están mal para el nivel, para la situación de donde partíamos inicialmente. Otros casos más, en unos defectos parecidos, defectos en filo de cuchillo, de todo el maxilar, que se han beneficiado de este tipo de tratamientos, incluso en algunos de estos, como el caso 4, me permitió hacer carga inmediata. En esta paciente, además, hicimos con una retrusión maxilar con una oligodoncia, es una chiquita con una displasia ectodérmica que operé cuando tenía 18 años, le hicimos un Lefort de avance con injertos simultáneos online. Y fijaros cómo esta chica, por ejemplo, que la tenemos aquí abajo, fijaros cómo ganó en su estética facial o cómo los pacientes de arriba han mejorado muchísimo, incluso este que os comentaba antes, con carga inmediata después de colocar injertos de cresta ilíaca, que se puede hacer siempre que tengamos un torque adecuado, y hemos rehabilitado a estos pacientes de una forma muy adecuada, con un coste, y es un coste de movilidad, porque el obtener un injerto de cresta ilíaca conlleva una morbilidad importante que el paciente debe conocer y aceptar. Bien, se ha puesto muy de moda últimamente que precisamente por esa morbilidad que tenemos con los injertos autólogos, sobre todo de cresta ilíaca, si pudiéramos colocar injertos criopreservados para intentar sustituir a nuestros injertos óseos autólogos. Bien, esto se ha fomentado mucho en las redes sociales, estoy viendo muchos casos de gente que utiliza mucho esto con grandes resultados, pero cuando vas a la literatura y miramos bien los injertos estos congelados criopreservados de hueso de donante cadáver, son injertos no son injertos frescos que hay en bancos de tejidos, ¿no? Entonces, cuando leemos las conclusiones de este artículo, por ejemplo, de Mateo Chiapasco, de hace 2 años, es decir, un artículo muy fresco, vemos que nos comenta que los resultados de este estudio parecen demostrar que los injertos frescos o congelados no representan una alternativa real a los injertos óseos en bloque, debido a su alta tasa de exposición, a la pérdida parcial de los injertos, a la baja supervivencia de los implantes y a la alta reabsorción perimplantaria que tienen estos injertos. No solamente este artículo de Chiapasco, sino este otro de Rubens Spinetto también nos dice que cuando comparas, como ves en la gráfica de aquí, el hueso autólogo con el aloinjerto congelado, bien córtico esponjoso o bien solamente cortical, fijaros que el hueso vital es mucho mayor el que hay cuando haces estudios histológicos a nivel del hueso autólogo que el que tenemos en el hueso con los aloinjertos. Y el hueso necrótico es mucho mayor en estos aloinjertos que en el hueso autólogo. Incluso hay algún artículo que ha suspendido el ensayo por la alta tasa de complicaciones que obtienen con estos injertos. Por lo tanto, cuidado
cuidado cuando se están fomentando a nivel de redes sociales, en fin, que muchas veces hay que ir a la literatura y asesorarnos bien porque podemos tener problemas con este tipo de injertos. Bien, por lo tanto, los injertos en bloque siguen siendo útiles, pero en las graves atrofias maxilares, sí, pero. Si hay personas que piensan de forma diferente y que hubo una que pensó de una forma extraordinariamente, todos lo conocéis, el doctor Branneman, y se sacó de la manga un implante que al principio yo entre ellos consideraba que era una especie de aberración, pero que cuando tú haces una búsqueda en el PubMed y le pones las palabras que yo le he puesto ahí arriba para hacer una búsqueda, es decir, le pones maxila severamente atrófica, te das cuenta de que los artículos que hay publicados, solamente me lo miré en los últimos 5 años, evidencian que la solución con implantes cigomáticos supera a los artículos publicados con técnica reconstructiva. Es decir, hay un trasvase, hay una tendencia ahora mismo a utilizar en las graves atrofias maxilares implantes cigomáticos frente a técnicas reconstructivas. Yo personalmente soy un converso en que he cambiado de religión en estas graves atrofias que tanto me gustaban de intervenir, porque es una cirugía muy creativa, una cirugía que al cirujano le gusta hacer porque es muy donde uno a veces echa mano de su lado artístico e intenta hacer pues esas correcciones anatómicas que nos gusta a todos hacer, pero te das cuenta que cuando a nivel de inmediatez y a nivel de movilidad para el paciente no puede competir una con otra. Por lo tanto, esta paciente, por ejemplo, es una paciente joven, no llega a 50 años, con esta cara envejecida, esta atrofia maxilar, que antes hubiéramos tratado con unos injertos de cresta ilíaca, fijaros qué déficit tan grande de hueso a nivel de todo el maxilar, pues ahora la tratamos con unos implantes cigomáticos que lo podemos hacer ambulatoriamente, no hace falta quirófano, no hace falta anestesia general, lo hacemos con anestesia de localización, simulamos la cirugía previa en unas biorréplicas que antes nos hacemos, simulamos esa cirugía, colocamos nuestros 4 implantes cigomáticos con unas férulas, por supuesto quirúrgicas, para que nuestros implantes estén, digamos, dentro del marco que hemos establecido para nuestros dientes, solamente en 24 horas con este posoperatorio tan de poca monta, digamos, comparado con lo que es unos implantes con cresta ilíaca, unos injertos con cresta ilíaca. Fijaros en 24 horas que yo tengo rehabilitado al paciente y fijaros la reconstrucción final, la rehabilitación final, que esto son 5 meses por operatorio. En un paciente al cual tú reconstruyes, al 5.º mes estás pensando en colocarle los implantes. Y en esta paciente al 5.º mes la tienes rehabilitada. Bien, además de los injertos de aposición, hay otros que se llaman de interposición, es decir, son injertos que tú metes en medio como se ve en este esquema, haces una pequeña osteotomía, metes el injerto en medio y es un injerto que funciona francamente bien. Esto lo tiene muy descrito Ole T. Jensen en su libro, que os recomiendo a todos, y funciona igual como funciona pues, un injerto en una planta. Metes el injerto absolutamente en medio, ¿vale? De esta forma, y lo puedes hacer a nivel del maxilar superior, a nivel de la premaxila. En este caso es importante hacer la línea de incisión alta para que tengamos tejido blando pegado a nuestro fragmento que vamos a movilizar, lo movilizamos hacia abajo y colocamos nuestro injerto en el medio, ¿vale? En estos casos, como veis aquí, no hace falta muchas veces ni placas para sujetar nuestros injertos porque la presión que hace el paladar nos lo mantiene en su sitio. Esta es una técnica que funciona muy bien para estos defectos de la premaxila y también la podemos hacer en la mandíbula. Lo único que pasa es que en la mandíbula, a nivel anterior, este fragmento no se sostiene como ocurre con la zona maxilar y hay que utilizar mini placas para emparejar los fragmentos. Por ejemplo, unos pacientes postraumáticos con graves defectos óseos en la que hemos levantado nuestro fragmento y hemos colocado un injerto en medio para mejorar la situación. Y fijaros cómo se ve en esta diapositiva de aquí abajo, cómo mejora, cómo cuando han pasado ya unos 4 meses o 5 meses, cómo el injerto se enmascara, digamos, con
con lo que teníamos antes, y se adapta perfectamente bien y funciona como un hueso completamente sano y perfectamente preparado para la colocación de implantes dentales. Lo mismo se puede hacer en la parte posterior de la mandíbula, que para mí, ya digo, es el caballo de batalla, es la situación más comprometida que hay con la smile osteotomía. Es una osteotomía en sándwich. Aquí la tenéis, se puede levantar hasta 10 milímetros. Y las indicaciones sería presencia de dentición anterior con gran resolución posterior, como hemos dicho, hueso por encima del medio dentario entre 4 y 8 milímetros, gran discrepancia implante corona y unas contraindicaciones que serían atrofia muy severa con menos de 3 milímetros por encima del medio dentario, con una apertura oral muy limitada o con extracciones simultáneas. Esta paciente, por ejemplo, aquí tenéis un defecto actiforme mandibular posterior, en la que vamos a hacer una osteotomía, que ahora os está el defecto que tiene. En un hueso tenemos aproximadamente aquí tendremos unos 5 o 6 milímetros de hueso por encima del nervio. Hacemos una incisión dejando parte de nuestra incisión vestibular para que esta zona de aquí, este fragmento que podamos levantar, quede pegado a la zona que lo va a nutrir. Hacemos la osteotomía con piezo eléctrico, levantamos con mucho cuidado el fragmento y aquí metemos un injerto, en este caso un injerto del mentón, porque lo tenemos justo al lado. Con mini placas, porque si no esta reconstrucción no se sostiene, es inestable, hay que utilizar mini placas de titanio. Y fijaros que al cabo de 4 meses, solamente 4 meses, el injerto está perfectamente consolidado y permite la colocación de 2 implantes en la situación adecuada. Aquí tenemos la radiografía de control y la rehabilitación que consiguió su dentista. Bueno, ¿qué hay del online versus el inline? ¿Qué mejor utilizar, uno u otro? Bueno, pues en este estudio, por ejemplo, de 2009 de Pietro Felice, básicamente la ganancia media final es la misma, pero la resolución media que tenemos con los injertos online es mucho mayor que la que tenemos con los injertos inline, con un nivel estadístico importante, con un nivel, ya digo, es una P menor de 0,01. Eso indica que hay muchísima más resolución en los injertos que tú colocas online que los que colocas en interposición, porque cuando colocas un injerto de interposición está, digamos, nutrido por la zona inferior de la mandíbula, si es el caso mandibular o del maxilar, y además está nutrida por la parte vital del fragmento que sube, es decir, está nutrido por todas partes, con lo cual la resolución es mucho menor. Y por último, y en el tiempo que me queda voy a intentar ser puntual, vamos a ver que se ha estado popularizando últimamente, quizás porque el doctor Curie ha venido mucho a España. No sé si en otros países también está ocurriendo, pero en España está ocurriendo bastante. Y mucha gente se ha animado a utilizar esta técnica. Y yo también estuve allí, por supuesto, y también he hecho algunos casos. Y la verdad que la técnica me gusta, es muy, muy versátil, es una idea muy intuitiva. El doctor Curie lo que hace es que obtiene unas finas láminas de la parte posterior de la rama y regenera, coloca el injerto a distancia y regenera la parte que hay entre la lámina y la zona, digamos, receptora con injertos autólogos sin membranas ni nada. Bien, este es un caso, por ejemplo, que ve un defecto importante a nivel de 2 piezas dentarias. Fijaros qué defecto cóncavo tan importante. Esto es un caso ideal para colocar una lamita de hueso y regenerar la parte inferior. Este es el caso ideal. Vamos a la cresta, quitamos el cordal, se puede hacer al mismo tiempo, y este injerto de aquí, pues con unos pequeños discos se parte por la mitad y obtenemos 2 laminitas de aproximadamente 1 milímetro. Las colocamos haciendo en forma de puente y este hueso que obtenemos del raspador lo colocamos en la zona del medio. Así lo veis en el momento justo de cerrar. Al cabo de 4 meses, 5 meses, esta es la regeneración que hemos obtenido. Hemos tenido una buena ganancia a nivel clínico. Fijaros qué buena ganancia hemos tenido de tejidos. Y vamos a colocar un implante para colocar 2 piezas. Fijaros que tenemos muchísima distancia. Tenemos nuestro implante muy protegido de hueso por la zona vestibular y es una técnica que funciona muy bien. Por ejemplo, aquí os presento también a Daniela, que en el 2011 tuvo esta extracción de este central que tuvo retenido durante muchos años y ahora de los 14 años se le quitó. Yo la vi en el año 2015 con este importante defecto. Fijaros que tiene un defecto de una gran estrechez a nivel del central. Aquí lo veis con más claridad. Fijaros que es una cresta muy finita y que la cantidad de hueso que tenemos que utilizar para la regeneración es importante. Bien, pues en este caso, por ejemplo, que aparte tiene sonrisa gingival, cicatrización por varios puntos,
Fijaros la cantidad de hueso que nos falta, todo este volumen de aquí. Hemos hecho una incisión festoneada para no tener que hacer incisiones de descarga. Vamos a la rama, conseguimos nuestro injerto de la forma que todos sabéis, y este injerto de aquí lo partimos con mucho cuidado de no cortarnos los dedos en dos pequeños fragmentos. Colocamos en la parte inferior hueso autólogo, un fragmento en la zona palatina, uno de las láminas va a la zona palatina, la otra va a la zona vestibular, y cerramos. Y fijaros que al cabo de 4 meses, que es lo que nos suele, que tenemos una buena regeneración ósea a este nivel, pero nos faltan todavía manejo de tejidos blandos, como veis aquí en esta zona de aquí. Siempre en la zona de los centrales, de la zona estética, tenemos que manejar bien los tejidos blandos. Es tan importante como manejar los tejidos óseos. En vez de entrar por abajo, sacamos los tornillos por arriba porque están transparentando, como veis aquí. Utilizamos una guía quirúrgica para tener un control vestibular de nuestro implante. Sacamos el tornillo, sacamos los tornillos, colocamos nuestro implante sin mucho despegamiento y a su vez metemos un injerto tunelizado de tejido conectivo, como veis aquí. Fijaros, aquí estamos metiendo el injerto y que pronto hemos ganado ya un volumen importante de tejido que nos permitirá al prostodoncista en la segunda fase, en vez de colocar un trozo epitelial, colocar un pilar para una prótesis atornillada de implante. Esos tejidos todavía están inmaduros, el prostodoncista va a empezar a manejarlos de una forma que vosotros conocéis mejor que yo. Cuando esto está, fijaros qué buena calidad tienen los tejidos, él va ahora a empujar estos tejidos hacia arriba para, fijaros cómo mejora a nivel de las papilas y cómo mejora, fijaros la isquemia que se produce en el momento de la colocación del central. Pero fijaros qué buenos tejidos blandos tenemos ahora mismo para conseguir una prótesis, una corona muy adecuada, un resultado estético muy adecuado, porque hemos manejado tanto los tejidos óseos como los tejidos blandos de esta paciente. Lo mismo en este caso, que es mucho más grande, que son 2 restos radiculares que hemos extraído, nos deja ese defecto tan importante a nivel anterior. Lo podemos hacer con esta técnica, como hemos dicho antes, 2 laminitas, y hemos regenerado. Fijaros que esto lo vamos a regenerar todo con injertos. En este caso hemos hecho una mezcla de hueso autólogo y hueso imperial. En este caso es hueso bovino, a ver qué tal va, un semi-injerto. Hemos cerrado, esto todavía está pendiente. Creo que siempre dejamos el injerto aproximadamente a unos milímetros para conseguir que tengamos entre la zona palatina y la zona vestibular unos 7 milímetros. Es lo que queremos regenerar para colocarnos en la zona. Bien, aquí tenemos un artículo de un amigo mío, del doctor Restoy, que ha utilizado muchísimo esta técnica y consigue unos resultados absolutamente extraordinarios. Esta técnica se puede utilizar solamente con incisión y despegando todo bien para intentar que no tengamos exposición. Vamos a la cresta, sacamos nuestro injerto, lo partimos por la mitad y le colocamos uno por la parte inferior y otro por la parte vestibular. Aquí tenéis el resultado, cómo ganamos ese volumen ahí. Fijaros el injerto inferior y el injerto superior. Y en defectos raciforme de maxilar posterior, pues estos son también casos muy complejos en el que tenemos que hacer casi siempre elevación de seno, y si no queremos tener molares extraordinariamente largos y con una discrepancia radículo por una raíz muy importante, pues colocar injertos de la forma vertical. Entonces haremos una reconstrucción 3D más un sinus lift, como vemos en estos 3 casos, por ejemplo, en el que hacemos elevación de seno, injerto vestibular e injerto por la zona inferior. Aquí tenemos 3 casos. Es importante fijaros en estos defectos arciformes del maxilar posterior que debemos de colocar siempre aquí. No nos vale con elevación de seno. Estos defectos arciformes hay que reconstruirlos con injertos óseos, y esta técnica del injerto óseo en laminita, como describe el doctor Curie, es muy adecuada para estos casos. Y ya para finalizar, creo que me quedan 2 minutos. Por supuesto, no podemos obviar las complicaciones que tenemos con los injertos óseos. Sería no acabar esta charla haciendo una mera referencia, sería una imprudencia por mi parte. ¿Qué complicaciones principales tenemos con los procedimientos de injertos óseos? Pues básicamente y fundamentalmente, ya no hablamos de la morbilidad
del dolor, de la inflamación que tiene la zona donante, no hablamos de eso. Hablamos de la complicación en la zona donde vamos a colocar nuestro injerto. La fundamental y la más importante, la resistencia de sutura y la exposición del injerto. Cuando ocurre eso, muchas veces, si no actuamos rápido, perderemos nuestro injerto y tenemos que empezar de nuevo, con el consiguiente enfado del paciente, nuestra frustración, y es un tema delicado porque muchas veces el paciente no lo entiende y hay que hacerlo entender. Otra cuestión es la infección y el secuestro del injerto. Otra complicación es la no integración del injerto o la pérdida total. Y, por supuesto, la reabsorción ósea temprana o tardía del injerto. Es decir, muchas veces por eso colocamos más cantidad de injerto para prevenir esa posible reabsorción ósea que vamos a tener en muchos casos. Bien, estos casos de dehiscencia, mucho más frecuente cuando la reconstrucción es vertical que cuando es horizontal. Cuando son pequeños, muchas veces limando esta pequeña zona del injerto y con mucha clorhexidina podemos llegar a cerrar o intentar resuturar estos pequeños defectos, pero cuando son exposiciones amplias como esta de aquí, hemos perdido el implante, hemos perdido el injerto. Cuando se expone la cavidad oral y a la saliva se contamina este injerto absolutamente está necrótico y hay que extraerlo. Se puede infectar y se puede secuestrar, como en este caso de aquí, en que a los pocos días de colocar el injerto la paciente acude con estas fístulas, este injerto, todo esto es tejido de granulación y este injerto hay que quitarlo y empezar de nuevo. Por supuesto, ya conocéis todo la reabsorción ósea, que puede ser temprano o tardía. Esta es una reabsorción en los 4 meses. Fijaros lo que os comentaba antes. Antes os comentaba que cuando tenemos la plataforma del tornillo completamente aposicionada al injerto, tenemos pérdida cero, pero aquí tenemos una pérdida que puede llegar a ser del 40 o del 50%, y lo vemos en las espiras que podemos cuantificarlo midiendo las espiras que tenemos expuestas. Se dice, está estudiado y está científicamente demostrado que cuando cubrimos nuestros implantes con membranas de barrera que puede ser fundamentalmente reabsorbible o no reabsorbible, pero en estos casos habitualmente son de colágeno reabsorbible, el índice de pérdida de injerto, el índice de reabsorción es mucho menor. No es cero, pero es bastante menor. Y bueno, hasta aquí creo que me ha costado bastante al horario. Daros las gracias por vuestra atención y si Guillem lo tiene a bien, pues estaría encantado de contestaros las preguntas que queráis. Vamos. Hola. Hola. ¿Oyes? Sí, perfecto. Nada, magnífica presentación de injertos óseos. Nos has puesto al día sobre el panorama. Y bueno, a mí me ha gustado mucho y ya te he visto muchas veces hablar de este tema, pero por ejemplo, me ha gustado que yo estaba mirando tu presentación y he visto casos que son impresionantes, que claro, me llegan a mí y no sabría cómo resolverlos. Entonces me sirve mucho ver tus casos, porque de esta manera sabría dónde acudir. Tenemos que, esos son, pues, hay que, ya digamos, estamos ante técnicas tan avanzadas de cirugía oral maxilofacial que no tenemos más opción que remitiros al ámbito hospitalario y a vuestra experiencia clínica, ¿no? Eso es bueno que lo sepamos los clínicos del día a día, lo vamos en las consultas, porque si no, no sabremos qué hacer, ¿no? Y luego también me ha gustado mucho, hacía hilo a que ha habido un momento en el que estabas hablando de los injertos online y has hablado de los injertos cigomáticos. Y eso hace referencia al concepto de simplificación. Aunque los implantes cigomáticos no es que sean precisamente muy simples, sencillos de realizar, pero sí que lo son posiblemente mucho más por morbilidad, términos de morbilidad, que el injerto de calota o de cresta ilíaca. Incluso también casi podríamos decir que menos mórbidos que el injerto de mentón. Claro. Sí. Yo fíjate que os lo he comentado antes, hice una búsqueda de cuando tú le pones a PubMed maxila extremadamente atrófica tratamiento, la gran cantidad de artículos que hay ahora son de implantes cigomáticos, la gran mayoría.
Sigue habiendo algunos de reconstrucción, porque siguen habiendo en toda Europa cirujanos maxilofaciales y, bueno, básicamente cirujanos maxilofaciales que se dedican a la rehabilitación. Y yo te voy a decir que hace más de 5 años que no hago un injerto de cresta ilíaca. Y en esa tendencia, en el Congreso de Alicante, que todos conocéis a un gran amigo mío, que es el doctor Hernández Alfaro, con el cual me formé en Barcelona hace ya muchos años, y los dos estábamos imbuidos de esa cirugía reconstructiva que tanto nos gustaba hacer. Pues él me dice, yo no hace 5 años, que yo creo que hace 7, 8 años que no hago un injerto de cresta ilíaca para una rehabilitación, para una reconstrucción. Y lo hemos pasado, yo he tenido duros algunos enfrentamientos con algún colega, además amigo mío, defendiendo unos una cosa, otros otra, pero yo, como he dicho antes, me he reconvertido. Es claro, no puedes competir una cosa que tú, el paciente, lo tienes rehabilitado en 2 días a una técnica en la que de verdad que se consigue con tiempo grandes resultados, pero es muy mórbido para el paciente. El paciente se acuerda de ti durante todo el mes, está cojeando un mes entero y es lento, muy lento. Tardas 1 año, 14 meses en rehabilitar a un paciente. Por lo tanto, eso se ha simplificado. Yo he dejado de hacer reconstrucciones. Las reconstrucciones que habéis visto ahí son reconstrucciones de hace 7, 8 años y ya no hago ninguna. Lo hago todo con implantes tigomáticos. Alguna vez, alguna cosa muy concreta, muy puntual, pero básicamente lo que son las atrofias que todos conocéis, esas atrofias de todo el maxilar, pues básicamente las hacemos con implantes tigomáticos, creo yo, y mucha gente también lo opina como yo. Sí. Estamos de acuerdo. Y bueno, mientras alguno de los asistentes, si quiere formular alguna pregunta, te voy haciendo yo 2 más. En cuanto al tema de complicaciones, si de repente vemos que uno de esos tornillos se está exponiendo, ¿qué deberíamos de hacer, aparte de cagarnos en los pantalones? No, pues mira, fíjate, a mí esa es de las complicaciones que menos me preocupan. La exposición del tornillo no es preocupante, absolutamente. Yo muchísimas veces el tornillo está, y eso ocurre muchas veces cuando se atrofia un poco. ¿Qué ocurre? Es decir, tú tienes un injerto y entonces hemos comentado, y eso es verdad que ocurre, que el injerto se reabsorbe en parte. Al resolverse el injerto, quedan espiras, digamos que queda parte del tornillo, queda como fuera del injerto. ¿Y qué ocurre? Que se queda la mucosa de encima como un tienda de campaña. Entonces, por el movimiento, si es en el sector anterior, por el movimiento del labio, al hablar, al comer, etcétera, ¡plap!, se rompe la mucosa y la cabecita del injerto, del tornillo de fijación aparece. Eso no es problema, absolutamente. Clorhexidina y nada más. Mira, más fácil, se ahorra una cirugía de quitar el tornillo. Ahora bien, si se acompaña además, como hemos visto en esas fotografías, de pérdida de exposición del injerto a la boca, pues la verdad es que es un drama, porque prácticamente cuando tú se te expone el injerto en boca, yo casi siempre lo he perdido, casi siempre. Rara vez, y mira que muchas veces actuamos rápidamente, intentamos resuturar, pero muchas veces es una cosa precoz, los tejidos están ahí mal y se pierde. Entonces, fíjate, yo os voy a contar una anécdota, que lo voy a decir porque es la primera vez que me ocurre, y yo siempre he sido un defensor de los tejidos, del tejido óseo autólogo, pero en una de las fotografías que he presentado ahí, me pasó que el paciente se infectó. Es la última paciente que presentaba en complicaciones, se infectó, y le tuve que quitar ese injerto. Y claro, a mí se me cae la cara, a veces se me parte la cara, cuando tengo que decirle que tengo que sacarle otro injerto a la paciente y colocárselo porque hemos perdido el primero. Entonces, yo por primera vez utilicé membranas no resorbibles, porque tenía una allí y dije, mira, vamos a hacerlo con injertos, con hueso, creo que era un aloinjerto, creo que era huesos puros, y una membrana no resorbible, que es la primera vez que lo utilizaba en mi vida. Y ayer, precisamente ayer, le abrí para ver qué tejido tenía. Y os puedo decir, porque claro, se me cae la cara de vergüenza decirle que tenía que sacar otro injerto. Y ayer le puse los implantes. Os tengo que decir que, como está descrito en la literatura, el tejido óseo que había debajo neoformado era fantástico. Fantástico. Lo único es que tuve que esperarme 10 meses. Es lo único. 10 meses me tuve que esperar para tener un resultado que con un injerto lo hubiera tenido, con un injerto autólogo, en 4 meses, y con un biomaterial y una membrana no resorbible tuve que esperar hasta 9-10 meses para poder hacerlo. Pero eso es la realidad. Sí. Y también podríamos decir a lo mejor que la técnica
membranas no reabsorbibles podría ser algo más compleja que la técnica de los injertos óseos en cuanto a manejo del tejido blando alrededor del cierre de la herida. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que el cierre de la herida básicamente es el mismo. Si haces crecimiento vertical, básicamente es el mismo. Despegar mucho, bueno, te acuerdas que hemos ido a algunos cursos de Carlo Pinti y hemos compartido experiencias con él, y él insiste muchísimo en el despegamiento brutal a nivel lingual, cortando todas las fibras del músculo emiloideo y también vestibular. Y eso da lo mismo que tú pongas un injerto en bloque o que pongas una membrana para hacer crecimiento vertical. Lo que sí es verdad es que está ganando mucha preponderancia porque es mucho menos traumático para la paciente el que colocar una membrana reabsorbible. También tiene su misterio. Yo también he perdido el miedo. Hemos empezado todos a hacerla. Antes pensábamos que las membranas y el crecimiento vertical pues solamente era una cuestión partícipe de grandes periodoncistas italianos que la abordaban. Y es verdad, yo le he tenido siempre mucho miedo a esa técnica porque, sobre todo cuando colocas el implante inmediato, he pensado que si pierdes todo, el injerto, el implante, lo pierdes todo. Y creo que poco a poco también hemos ido ganando en convencernos de que son técnicas que podemos manejar. Y yo creo que es más fácil manejar, si empezábamos de cero, creo personalmente, es más fácil manejar una membrana no reabsorbible partiendo de cero que injertos óseos en bloque. Llevan mayor curva de aprendizaje. Eso también lo dicen en la EAO, también lo han dicho. La curva de aprendizaje para manejar injertos en bloque es alta, es lenta. Tienes que tener cierta base quirúrgica, no puede ponerse a hacer injertos en bloque un recién acabado de licenciado en odontología, pienso yo. Y una última pregunta acerca de los injertos que ya vienen preconstruidos, preformateados, con el relleno adecuado tridimensionalmente del defecto. Ahí nos tenemos que ir a morir a los aloplásticos, ¿verdad? Totalmente. Los aloinjertos es lo que se utilizan para estos defectos. Yo personalmente hay dos cuestiones que a mí me quitan para atrás, o se me echan para atrás. Primero es el coste, es un coste muy elevado que tienes que repercutir al paciente. Y segundo, biológicamente, cuando tú abres un injerto, he visto bastantes vídeos, otra gente que lo ha hecho, el hueso es un hueso absolutamente blando. Es un hueso que bien es verdad que el implante se te integra ahí, pero cuando tú metes, además he leído bastantes artículos, preparando esta charla, he leído bastantes artículos al respecto, y la palabra que utilizan, y que ya utilizó el doctor Arcid cuando hicimos la puesta en común de la EAO de París de este año, la palabra que utilizan es papilla. La sensación de que estás metiendo el implante en un hueso que parece papilla. Es decir, blando, tipo 4, no, lo siguiente. Entonces no me convence por ninguno de los dos lados. Muy bien, pues nada, de momento no ha habido ninguna otra pregunta, con lo cual ha quedado todo muy claro. Te dan sí que te dan la enhorabuena, algunos asistentes. Y sí, Alberto. Sí, mira, es que tenía muy mala conexión, me iba y me venía. Nada, primero felicitar a Andrés por la charla porque ha sido espectacular. Yo, pues eso, como tú, lo conozco hace mucho tiempo y se dejó algunos casos de la chistera para la charla de hoy. Y está muy bien. La única cuestión es, Andrés, te voy a hacer una pregunta técnica. Porque a mí sí me ha pasado. Yo en el uso de los bloques en cirugía lo que he ido haciendo cada vez es decorticalizándolos más, haciéndolos más estrechos y aumentando el hueso esponjoso que pongo dentro cuando hacemos las reconstrucciones. Quería saber si tú has hecho igual o todavía sigues haciendo cuando haces bloques para, por ejemplo, para ganancia vertical o para ganancia anchura, sigues dejando los bloques igual. Porque yo he tirado más hacia una técnica tipo Curie o al menos una técnica de box, de caja y quería saber tu opinión. Yo también, estoy en la misma filosofía tuya. En la misma filosofía. Hace tiempo lo sigo utilizando los injertos en bloque, pero me he dado cuenta de que el injerto en caja es muy agradable de utilizar. Lo único es que es más lento, porque partir en un injerto de rama, que aproximadamente a lo mejor te mide 3 milímetros, 2 milímetros y medio, en dos finas láminas de 1 milímetro, pues lo tienes que hacer con mucho cuidado. A veces no solamente es uno, sino son 2 injertos para obtener 4 pequeños fragmentos. Entonces, la verdad es que es más engorroso.
pero una vez colocado, una vez rehabilitado, o sea, una vez colocados los injertos en su sitio, la verdad que cuando entran los 4 o 5 meses el resultado es espectacular. Me gusta mucho la filosofía del doctor Curie, que además se está extendiendo mucho y hay muchísimos cirujanos que están haciendo ahora mismo esta técnica y la están popularizando mucho. Hay muchos artículos ya, uno de ellos es el doctor Andrés Rastoy, con el cual me une mucha amistad, está utilizando muchísimo esta técnica y la está popularizando y está preconizando mucho esta técnica, y la verdad que los resultados son muy buenos y son en fin, que estamos abandonando el mentón, porque lo único que se comparaba, que el único injerto que tenía un poco de cortical y un poco de medular era el injerto de mentón. Y yo sí que estoy viendo que ese injerto está obsoleto, está desapareciendo por la morbilidad que tiene. Y vamos más bien a técnicas de reconstrucción en caja, como estás diciendo tú, 2 laminitas con 2 tornillitos finitos y regenerando como hueso autólogo la zona intermedia. Estoy exactamente de acuerdo contigo, Alberto. Muy bien, pues nada, fenomenal, Andrés. Muchas gracias de nuevo por tu ponencia y por compartir con nosotros. Y nada, vamos a descansar, que ya toca, que nos queda mucha semana por delante. Venga, gracias a todos por vuestra atención. Venga. Gracias a ti, Andrés. Un abrazo. Venga, hasta otro día.